¿Qué onda, metro? Ok, ¿cómo vamos? Bueno, el problema que sigue es el problema 3.4-18. En este problema tenemos otros cuatro circuitos de esta manera y donde nos piden, donde tenemos que resolverlos, claro, y nos piden el valor de la corriente que fluye en cada uno está indicado, ¿no? Tenemos una fuente de corriente aquí en el centro de cada circuito y dos resistencias que nos vamos a dar cuenta que están conectadas en paralelo. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a resolverlo igual que el 3.417. Como nos damos cuenta, están en la misma configuración. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar nombrando a los nodos. Pues el de la izquierda A, ve a este. Y así lo hacemos con todo una vez. Bueno, entonces nos podemos dar cuenta que la fuente de corriente hace que, bueno, en el primer circuito nos damos cuenta que hace que fluya la corriente de aquí para acá y luego de aquí para acá, ¿no? Y también hace que fluya de aquí para acá y luego de aquí para acá, ¿no? De esta manera hace que fluya la corriente. Por lo tanto, vamos a encontrar el voltaje. ¿Cómo? Pues podemos dibujar este circuito juntando las dos resistencias en paralelo. Con una conexión en paralelo y encontrar una resistencia equivalente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la fuente de voltaje. Tenemos esto aquí. Y aquí tenemos el nodo B. Y una resistencia equivalente que es igual a la conexión en paralelo de estas dos, ¿no? Entonces, esta resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 1 sobre 30 ohms, que vale la primera resistencia, más 1 entre 60 ohms, que vale la segunda, ¿no? Esto va a ser igual a 20 ohms. A 20 ohms de esta manera. Ahora que ya tenemos la resistencia equivalente, podemos obtener ahora sí la diferencia potencial que hay entre el nodo B y A, que están repartidos de esta manera. Entonces, como la corriente fluye en esta dirección, sabemos que aquí es positivo y aquí negativo, ¿no? Entonces, sacamos que el voltaje de BA va a ser igual a la corriente, que es de 240 miliamperes, por la resistencia que sacamos, 20 ohms, ¿no? Entonces va a ser igual a esto por 240 miliamperes. Y tenemos que es igual a 4.8 volts, ¿no? Entonces tenemos aquí potencial positivo y aquí uno negativo con 4.8 volts de esta manera, ¿ok? Y ahora que ya tenemos el voltaje que hay de VA, ahora podemos obtener las corrientes que fluyen por cada uno de los caminos. Primero, en el camino de arriba tenemos que utilizando la ley de Ohm, tenemos que es el voltaje 4.8 entre los 30 ohms, ¿no? Y nos da que por arriba pasan 160 miliamperes de esta manera. Y por abajo, entre 60 ohms, salen 80 miliamperes, ¿no? De esta manera. Así se divide la corriente. Por lo tanto, el problema nos pide la corriente que fluye de B a por el camino de abajo, que es la dirección de la corriente que pasa en el problema. Por lo tanto, IA va a ser igual, I1, perdón, I1 aquí lo estoy como I1 va a ser igual a 80 miliamperes, utilizando las unidades que manejan los problemas estos, ¿no? O podemos ponerle 0.08 miliamperes también. Ok, ya que ya hicimos el primero, pasamos al segundo, donde aquí podemos darnos cuenta que la corriente fluye en la misma dirección. O sea, en esta dirección de acá y en esta dirección de acá, ¿no? Que aquí va a terminar entrando de esta manera, porque va a venir de aquí para acá, ¿no? Ok. Entonces, primero vamos a obtener el voltaje que hay de VA juntando las resistencias en una resistencia equivalente por su conexión en paralelo. Que por lo tanto aquí tenemos la fuente de voltaje, aquí el nodo B, aquí la resistencia equivalente y aquí el nodo A, ¿no? Entonces esta resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 40
más 1 entre 60. Que eso va a ser igual a 24 ohms, ¿no? Ahora vamos a obtener el voltaje de VA, que como la dirección de la corriente está en el de VA, pues va a ser positivo aquí y negativo acá, el AB. Entonces, el voltaje de VAA va a ser igual a 240 miliamperes, que también vale, por los... ¿Cuánto vale? 24 ohms. Que esto va a ser igual a 5.76 volts, ¿no? Que ahí debe a... Por lo tanto, aquí tenemos el voltaje que va de más a menos, 5.76 volts, ¿no? Entonces, ahora que tenemos el voltaje, podemos encontrar el valor de la corriente que fluye por ambos caminos, ¿no? Utilizando la ley de Ohm, tenemos ese voltaje entre los 40 ohms, y tenemos que por arriba pasan 144 miliamperes y por abajo fluyen entre 60, fluyen 1, 2, 3, 96 miliamperes. Así se divide. Que eso, que si vemos si utilizamos la ley de Kirchhoff de corrientes, la ley de Kirchhoff de corrientes, en cualquiera de los nodos podemos dar cuenta que la suma de 144 más 96 son los 240. Igual en el primer problema, 160 más 80 son 240, por lo que está correcto. Y el problema nos pide por la corriente que fluye ahora de A a B por el camino de arriba. Pero nos damos cuenta que en nuestro problema la corriente fluye de B a A por arriba. Por lo tanto, I2 va a ser igual a menos 144 miliamperes, ¿no? Utilizando las mismas unidades. Ok. Entonces ahora pasándonos a los problemas, a los circuitos 3 y 4. Aquí la fuente de corriente fluye para otro lado, por lo tanto aquí va a llegar al nodo A y se va a venir por aquí por el camino de arriba y por acá, ¿no? Va a llegar al nodo B y se va a ir por acá y de esta manera, ¿no? Ok, entonces de igual manera vamos a utilizar la conexión en paralelo de las resistencias para encontrar un circuito equivalente de esta manera. Ahora la fuente la fuente de corriente está para el otro lado. Entonces aquí tenemos la resistencia equivalente. Entonces este es el nodo A, este es el nodo B. Y la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 60 más 1 entre 20. Que esto va a ser igual a 15 ohms. 15 ohms. Y ahora que ya tenemos la resistencia equivalente, podemos obtener el voltaje que fluye de A a B. Porque pues nos damos cuenta que de A a B va a ser de positivo a negativo, porque la corriente fluye de esta manera por el circuito, ¿no? Entonces este voltaje, el voltaje de A a B, va a ser igual a los 240 miliamperes por los 15 ohms, ¿no? Y esto va a ser igual a 3.6 volts. 3.6 volts, ¿no? Que como dijimos, es positivo en A y negativo en B, los 3.6 volts. Aquí los colocamos. Ahora ya podemos utilizar la ley de Ohm para encontrar las corrientes que fluyen por ambos caminos en el circuito original. Entonces, primero el camino de arriba tenemos ese voltaje entre los 60 ohms y tenemos que por aquí arriba fluyen 60 miliamperes y por abajo fluyen 3.6 entre 20 ohms y 180 miliamperes, que si lo sumamos 180 más 60 nos dan los 240 respetando la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿no? Entonces el problema nos pregunta por la corriente que fluye de A a B que va de A a B por el camino de arriba, que es la dirección de la corriente en nuestro problema de igual manera. Por lo tanto, I3 va a ser igual a los 60 miliamperes encontrados, ¿no? De esta manera. ¿Ok?
Listo. Y ahora por último, en nuestro último circuito, aquí tenemos que la corriente fluye en la misma dirección que la anterior, de esta manera y de esta manera. Y cuando llega aquí a fluir de esta manera y de esta manera, ¿no? Y ahora utilizamos la conexión en paralelo de las R's para encontrar una R equivalente, una resistencia equivalente. De esta manera, aquí tenemos cómo fluye de la corriente de A a B. Y esta resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre 60 más 1 entre 15. Y esto va a ser igual a 12 ohms. Esto utilizando pues el cálculo de la resistencia equivalente en una conexión en paralelo, ¿no? Y ahora que tenemos la resistencia, podemos obtener el voltaje, que nos podemos dar cuenta que fluye, que está en positivo en A y negativo en B, porque es la dirección de la corriente. Entonces, el voltaje de A a B aquí va a ser de 240 miliamperes por los 12 ohms, que eso va a ser igual a 2 ¿se alcanza a ver ahí? 88 volts. No sé si se alcanza a ver aquí. Igual un poco la cámara. 2,88 volts aquí, ¿no? Entonces, ahora que tenemos el voltaje que está en positivo en A y negativo en B de 2,88 volts, ahora podemos encontrar la intensidad de la corriente que fluye por ambos caminos en el circuito. Entonces, en la parte, en el camino de arriba del circuito, esto entre 60, nos da que por aquí fluyen 48 miliamperes. Y por abajo fluyen entre 15, 192 miliamperes. Y si lo sumamos 192 más 48, nos da los 240 miliamperes que en total, respetando la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces el problema nos pregunta por la corriente que fluye de B a A por la parte de abajo. Nos damos cuenta que en la situación real la corriente fluye de A a B por la parte de abajo. Por lo tanto, I4 va a ser igual a menos 192 miliamperios, ¿no? De esta manera. O 0,192 amperios, como lo quieran manejar. Y así hemos terminado nuestros 4 circuitos.